Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 24 de agosto del año 2023. En materia internacional, bueno, la noticia quizás de mayor relevancia tiene que ver con la reunión de las BRICS, las llamadas BRICS, en Sudáfrica, en donde Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán serán los nuevos socios de ese grupo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha anunciado hoy jueves que el grupo de economías emergentes BRICS, inicialmente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha acordado el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Hemos llegado a un acuerdo sobre los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos del proceso de expansión de los BRICS, dijo Ramaphosa en la última jornada de la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Johannesburgo, que empezó hace 2 días. Hemos decidido invitar a la República de Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos del BRICS a partir del 1 de enero del 2024, anunció el mandatario sudafricano. Unos 40 países habían manifestado su deseo de ingresar en los BRICS y se han recibido expresiones formales de interés de 23 de ellos, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. En el caso de Argentina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, subrayó el primer día del encuentro que es muy importante que Argentina esté en los BRICS. De manera pues que ingresa Argentina a ese grupo que evoca de alguna manera el desaparecido grupo de países no alineados que en su momento lideró el mariscal Josip Broz Tito, también de la desaparecida Yugoslavia. Muy bien, y en Asia, Japón inició el vertido de agua de la planta nuclear de Fukushima, que equivale a más de 500 piscinas olímpicas de agua tratada, que serán vertidas por Japón en el Océano Pacífico con la venia de la Agencia Nuclear de la ONU, a pesar de que hay organizaciones ambientalistas y países que se oponen a esta medida. Greenpeace asegura que el proceso de tratamiento es defectuoso. Los ingenieros de la accidentada central nuclear de Fukushima empezaron hoy jueves el vertido del agua residual acumulada en la planta tras haber sido tratada en una operación segura, según Japón, que provocó indignación, sin embargo, en China. La descarga de más de 500 piscinas olímpicas de agua tratada en el Pacífico es un paso importante para garantizar la seguridad de la central, todavía muy peligrosa 12 años después de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. El gobierno japonés anunció esta semana el inicio de la descarga para hoy jueves, si las condiciones meteorológicas y marítimas lo permitían. En un comunicado, el operador de la central, TEPCO, anunció que las bombas de trasvase del agua se iban a encender a las 13 horas de Japón, 4 horas del meridiano de Greenwich, tal como estaba previsto. Empleados de la Agencia de Energía Nuclear de Naciones Unidas, que dio su visto bueno al plan, inspeccionaron el proceso y lo seguirán inspeccionando mientras continúe. Operadores de la TEPCO tomarán muestras del agua y los peces en el lugar del vertido. Recordemos que 3 de los reactores de la central Fukushima Daiichi en el noreste de Japón se fusionaron después del fuerte terremoto y el tsunami que en aquella ocasión ocasionó la muerte de 18.000 personas en el año 2011. Desde entonces, TEPCO ha recogido más de 1.3 millones de metros cúbicos de agua almacenados en 1.000 contenedores de acero, agua contaminada de los refrigeradores, el subsuelo y de lluvia que se vieron afectadas por la radiación. Según la empresa,
su capacidad está al límite y necesita hacer espacio para quitar el combustible nuclear y los escombros de los reactores destruidos. TEPCO asegura que este líquido se sometió a un tratamiento para eliminar todos los radioisótopos a excepción del tritio, que se encuentra en niveles inocuos y más bajos de lo que liberan las centrales nucleares operativas, incluidas las que funcionan en China. La mayoría de los expertos y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, de la ONU, respaldan el argumento de Japón. Cuando se libere en el Pacífico, el tritio se diluirá en un vasto cuerpo de agua y rápidamente llegará a un nivel de radioactividad que no difiere del agua de mar normal, dijo Tom Scott de la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Por lo tanto, supone un riesgo muy pequeño y el riesgo disminuye con el tiempo, porque el nivel de tritio se reduce continuamente, añadió. Pero no todos coinciden. El grupo medioambiental Greenpeace, como dijimos, aseguró que el proceso de tratamiento de agua es defectuoso y China y Rusia sugieren que el agua puede evaporarse y llegar a la atmósfera. China acusó a Japón de tratar el Pacífico como una cloaca y antes del inicio del vertido prohibió las importaciones alimentarias desde 10 de las 47 prefecturas japonesas e impuso controles de radiación en el resto. Hong Kong y Macao, ambos territorios chinos semiautónomos, hicieron lo mismo esta semana. Y a propósito de ese vertido, inmediatamente China no solo quedó en la oposición y la declaración sobre convertir el Pacífico en una cloaca, sino que tomó medidas. Efectivamente, anunció hoy mismo la suspensión de todas sus importaciones de productos del mar procedentes de Japón, justificando la decisión en el vertido de aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Con el fin de prevenir de manera integral los riesgos para la seguridad alimentaria de la contaminación radiactiva causada por la descarga de aguas residuales nucleares de Fukushima al mar, China ha decidido suspender completamente la importación de productos del mar procedentes de Japón a partir de hoy, 24 de agosto de 2023, explicó la autoridad aduanera china en un comunicado. Muy bien. Eso es lo más importante en materia internacional que ha sucedido el día de hoy, Atenas. Bueno, no, yo tengo otra más. Pero ayer pasaron varias cosas. ¿No? Claro, es que ayer fue un día movidito también. Claro, es que ayer, tú sabes que, bueno, estaba el debate entre candidatos republicanos en Estados Unidos y Donald Trump pues decidió no ir al debate, sino hablar en Twitter con un conocido... Tucker Carlson, ex presentador de Fox News. Claro, un periodista muy conocido y que tiene pues una tremenda audiencia en Twitter y en un hecho histórico pues en la red que ahora se llama X, antes era Twitter, ahora es X, apareció Donald Trump, una audiencia de más de 165 millones de personas, imagínese usted, Guido. Y Trump afirma que China no debería controlar el canal de Panamá. Pero hay que entender la declaración de Donald Trump porque hay un video que ha circulado en donde inclusive está la traducción simultánea de lo que dijo Donald Trump. Y creo que esto es muy delicado, dadas las implicaciones que a nivel mundial pudiese tener. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump en esta entrevista en la red X con Tucker Carlson. We sold it to Panama for $1. The following day, they quadrupled the amount of money the ships had to pay to get across. They didn't lose one ship, and now they've made it much bigger, and now they've widened it. They've doubled it, right? They've more than doubled it. And it's one of the most profitable things. Any time it's just incredible, right? We gave it away for $1. China now controls it. They actually control the Panama Canal. They run it, they control it. And we shouldn't let that happen. And we can't let China be in Cuba. And they'll get out. If I'm president, they'll get out. Because I had a very good relationship with President Xi, but he respected this country, he respected me. And he'll get out. And we can't let them run the Panama Canal. We built the Panama Canal. Should have never been given to Panama. We should have had it. But we gave it for $1. Think of it. They quadrupled. In one day, they lifted the fees, which are, pretty big, for these massive ships to go through, right? Rather than sold it under Jimmy Carter, we sold it to Panama for $1. The following day, they quadrupled
the amount of money the chips had to pay to get across. Hay varios temas aquí. Uno, el asunto de que dice Donald Trump que, bueno, que Estados Unidos vendió a Panamá el canal por $1. Hay un tema de imprecisión histórica. No, como imprecisión, eso es una distorsión, pero absolutamente monstruosa. Mira, él lo hace con un objetivo, claro. ¿Por qué aparece el tema del canal de Panamá en este momento? En una entrevista con un periodista conservador, un periodista, bueno, no es conservador, es realmente extremista. Él está en el mismo grupo que el señor Donald Trump, pero que tiene 165 millones de seguidores. Obviamente que es un periodista que tiene mucho peso en la opinión pública norteamericana. Aparece el tema del canal de Panamá en la entrevista y no solamente con ese tema, sino que distorsiona la realidad en torno al tema del canal de Panamá, dando a entender que el canal de Panamá es prácticamente administrado por China en este momento. Ese era el mismo argumento, Atenógenes. Hay que hacer historia. Esta es la primera parte de la entrevista, después hablamos de la segunda. Sí. Ese mismo argumento fue esbozado por los entonces senadores republicanos cuando Panamá estaba en el proceso, durante la administración del expresidente Pérez Valladares, de privatizar los puertos de Balboa y Cristóbal. Los puertos de Balboa y Cristóbal fueron concesionados a una empresa de Hong Kong, la Hutchinson Whampoa, empresa de Hong Kong cuyos accionistas son inversionistas ingleses, pero es una empresa de Hong Kong, o sea, con sede en Hong Kong. Entonces, en aquel entonces, los más radicales senadores republicanos tenían el mismo argumento de que China iba a controlar el canal de Panamá. Señor Trump, el canal de Panamá lo administra la República de Panamá. No es cierto que China administra el canal de Panamá. Segundo, no es cierto que el canal de Panamá se entregó por $1. Fue un fruto de una negociación histórica durante más de 85 años, en donde el canal de Panamá, administrado por los Estados Unidos, subsidió el comercio de los Estados Unidos entre las costas este y oeste con unas tarifas pírricas, con unas tarifas que eran un subsidio al comercio de Estados Unidos. Eso es lo que no dice el señor Trump, porque él en su ignorancia conocida y su superficialidad conocida, y desafortunadamente de sus electores, ¿no? Trata de hacer de eso un tema. Y segundo, la ampliación del canal fue un proceso que se hizo después de consultado el pueblo panameño en un referéndum y que tuvo sus riesgos por parte de la autoridad del Canal de Panamá, agencia del Estado panameño, aunque el señor Trump le duela. Mira, es ignorar la historia también y entender que a lo largo, imagínense, de más de 70 años, los Estados Unidos tomaron el control del Canal de Panamá sin prácticamente darle absolutamente nada a Panamá en cuanto al alquiler de las tierras y su uso. Eso provocó evidentemente mucha disconformidad en la población panameña, razón por la cual esto decanta en lo que fue después el Tratado de Torrijos-Carter, un proceso de negociación que tomó 4 o 5 años y que al final provoca la reversión del canal a manos panameñas. Eso es historia, eso es data y data dura. No es que el canal, los norteamericanos nos dieron el canal por $1. Yo no sé de dónde sacó esa cifra. Esa historia tampoco. No sé de dónde la sacó, ni lo del dólar. De la misma fuente que le dijo que el canal es administrado por China. Exactamente, que termina en su parte final del primer argumento, de que el canal termina siendo administrado por China y que él no quiere que China esté en el canal de Panamá. Y eso es difícil viniendo de un futuro candidato a la presidencia de los Estados Unidos, porque es evidente que el señor Donald Trump es evidente por lo que vimos ayer, por la cantidad de gente que vio esa entrevista, por el hecho de lo que está ocurriendo dentro de la política norteamericana, que el señor Donald Trump parece que va a ser el candidato presidencial de la republicana en estas próximas elecciones. Ahora, la segunda parte de la historia sí de su declaración es la parte histórica del argumento, aquel de que los Estados Unidos nunca debió entregarle el canal a Panamá, si te diste cuenta, y ahí recarga contra Jimmy Carter, que obviamente es un presidente demócrata, y que el señor Donald Trump, claro que no va a hablar nada a favor de los demócratas, que ahora mismo están en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Trump, con esa declaración, muestra un poquito de su talante, un talante imperialista, porque eso de que Estados Unidos no debió devolver el canal a Panamá. Oiga, señor Trump, el canal está construido en territorio panameño, ¿no? Parece que él no se ha enterado y él cree que es verdad eso de que la zona del canal era parte del territorio estadounidense. Eso fue un tratado que en su momento obedeció a unas circunstancias históricas específicas y que afortunadamente, luego de una lucha generacional que comenzó al mismo día siguiente de la firma del tratado Hey-Buno-Varila,
luego de esa lucha generacional que pasó por varios presidentes y que culminó con el general Omar Torrijos y la firma con Jimmy Carter de los tratados Torrijos-Carter, revirtió a la República de Panamá la zona del canal y la administración del canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Hay una parte en la entrevista... Así que el señor Trump necesita asesoría más que Gustavo Petro en materia de historia. Sí, si te das cuenta, definitivamente. ¿no? Entre Petro y Trump estamos en los dos extremos del péndulo. Ignorancia extrema. En los dos extremos del péndulo, pero al final la ignorancia es lo que prevalece, y más en el tema de las realidades nacionales. Siendo grandes dirigentes de países, debiesen tener un poco de conocimiento histórico y geopolítico acerca de la realidad del Canal de Panamá. Me preocupa la parte donde él dice que no debemos permitir que eso suceda, refiriéndose específicamente al control de China sobre el Canal de Panamá. No creo, porque en el otro extremo está China también, que me imagino que está haciendo su... Ya lo vimos que a nivel del Parlacén ya se metieron como observadores en Centroamérica. Sé que China va a terminar siendo una gran preocupación, es una gran preocupación para Estados Unidos en este momento, pero de allí a que controle el Canal de Panamá hay una gran diferencia, hay una gran distancia, o sea, no se pueden mezclar las cosas y mucho menos en esta época de extremos, porque ese argumento, si se repite y se mantiene, termina siendo una verdad dentro de Estados Unidos, y eso es muy peligroso. Por eso es que sí debe haber una respuesta de parte del gobierno panameño ahora a lo que dice el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que por cierto no fue al debate, él se fue a su entrevista, dejó al resto de los candidatos republicanos y ahí marcó una diferencia y una distancia increíble, claro, pero histórica. Es porque hoy debe presentarse en el jurado de Georgia, debe entregarse con una fianza que ya fue fijada, negociada en $200,000 por el delito o los delitos de que se le acusan de querer revertir las elecciones en ese estado en el año 2020. Ya se han entregado varios de sus abogados, entre esos el exalcalde Rudolph Giuliani, todos con fianzas acordadas y parte del equipo de Trump. Entonces, o sea, mezclar con el sentimiento ese malsano nacionalista, que yo creo que tiene mejores causas que merecer dentro del pueblo americano que esto del Canal de Panamá, hombre, a mí me parece, aparte de peligroso, absolutamente imprudente, pero además totalmente mentiroso. No, y absolutamente mentiroso. Es una mentira acomodada y ya, insisto, así como respondimos a el presidente de Colombia, también hay que aclarar esto, porque este tipo de argumentos no pueden quedarse en el vacío, sino el señor Donald Trump va a llenar ese espacio con su argumento, únicamente con su argumento. Y no estamos hablando ahora desde la visión que tenemos acá en Panamá, sino que el señor Donald Trump lo repite, en Estados Unidos se cree y en el mundo termina creyéndose de que China está administrando el Canal de Panamá. También Donald Trump dijo en esa entrevista, por cierto, en donde obviamente reiteró que iba a tener mucho más rating el debate de todos los candidatos republicanos, que su prioridad número uno de ganar la presidencia de Estados Unidos es cerrar la frontera con México, y fue muy enfático en ese sentido. Dice que Estados Unidos en un momento tuvo la frontera más segura de la historia, pero de ser elegido presidente, su prioridad número uno sería la construcción del muro fronterizo. Regresa el tema del muro fronterizo. Regresa el tema del muro, que no lo hizo y construyó una pequeña parte durante sus 4 años y tuvo que negociar, porque es que cerrar fronteras en una frontera tan amplia como esa no es cosa fácil. Pero bueno, allá los que le crean al señor Trump. Oye, y a propósito de Trump, Trump también dijo hace algún tiempo que el señor Vladimir Putin era un genio cuando recién iniciada la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Fíjate mira los extremos. Fíjate el talante imperialista del sujeto. O sea, Putin y Rusia invaden a Ucrania y Trump dice que eso es una genialidad, ¿no? Entonces, ojo, a propósito de Putin, ayer murió en un accidente, entre comillas. Dicen que fue derribado por la manera en que cayó el avión, el Embraer, en donde iba Prigozhin, el jefe fallecido, según parecen confirmar todas las agencias rusas. Hay que ver también si no, hay quienes dicen que eso puede ser una tramoya parecida a la del avance de la tropa de Wagner hacia Moscú sin resistencia, pero murió, es la noticia oficial, en circunstancias extrañas, junto con 9 personas más, 3 de ellos tripulantes del Embraer, y
Casualmente ayer salió de su cargo también uno de los adversarios de Prigozhin, que era el ministro de Defensa ruso. Mira, este asunto de Prigozhin, de Eugeni Prigozhin allá en Rusia, sí definitivamente que puede, quizás le agrega un elemento más a la situación de la guerra en Ucrania, más aún entendiendo que las rivalidades, bueno, por lo menos las rivalidades perceptuales que existían en percepción política y pública entre el señor Prigozhin y el señor Putin. Por lo menos a nivel de percepción eran rivales. Ahora, no sabemos si fue parte de una estrategia o no. Y de igual forma no sabemos si el avance famoso a Rusia por parte de las tropas de Wagner fue parte de una estrategia y no. Como ahora tampoco sabemos si realmente lo que le ocurrió al señor Prigozhin en el avión fue un accidente o no. O sea, hay una gran cantidad de misterios detrás de todas estas historias que se han cortado en menos de 3 meses alrededor del grupo Wagner, alrededor de Putin y alrededor del ahora desaparecido Prigozhin. O sea, sabemos que es parte de la trama de lo que ha sido la guerra en Ucrania, pero han sido hay una secuencia de hechos no muy claros alrededor de todo lo que ocurrió, que obviamente entierra esto, lo que ha ocurrido allá en Rusia, en medio de otra teoría de conspiración más. Ciertamente. ¿Qué va a pasar? Definitivamente no sabemos, pero Prigozhin parece que desaparece de la escena pública. Por lo menos eso es lo que pasó después de este accidente. Si realmente murió o no, quizás es parte de otra teoría de conspiración. Si hubo un accidente aéreo realmente, o si fue objeto de un atentado, o si fue una venganza en retaliación del señor Putin en la rebelión organizada por parte del señor Prigozhin. O sea, hay tantas preguntas sin respuesta allí. Y todo eso rodea al halo del cual Prigozhin y también Putin formaron parte. Todo ese entramado de espionaje, contraespionaje, la inteligencia rusa, la KGB, la ex KGB, y de las cuales ellos eran parte y formaron ese estilo de liderazgo a través de esas organizaciones institucionales secretas de la antigua Unión Soviética. Habrá que ver qué rumbo toma el grupo Wagner, porque hay un dicho que dice rey muerto, rey puesto. A ver quién sustituye, si sustituye a alguien al señor Prigozhin o si el grupo Wagner se disuelve. Pero es que todo el mundo lo que comenta es que yo no creo, porque el líder máximo de Wagner, más allá de Prigozhin, era Putin. Sí, esos mercenarios viven de eso. Claro. Ese es su modus vivendi. Claro. ¿no? Entonces, yo dificulto que se disuelva. Oye, y a propósito de teorías de conspiración, llegando aquí al plano local. Las teorías de conspiración locales. Ayer en el restaurante Hacha hubo fuegos artificiales. Bueno, esa no fue una teoría de conspiración. Esa sí fue real. Oye. ¿Qué cosas pasan? Se convocó a los medios de comunicación porque se iban a reunir los 3 candidatos presidenciales que están en conversaciones para una alianza, el señor Rómulo Rux, el señor Blandón y el señor José Alberto Álvarez, del Partido Cambio Democrático, Partido Panameñista y el Partido País, respectivamente, y el señor Álvarez llegó temprano. Sí. Y aprovechó para soltar ahí una serie de... Ahí soltó su veneno. Una serie de cosas que molestaron mucho al señor Blandón cuando llegó. Pero Rómulo Rux estaba muerto de la risa. No, por eso. Entonces, pero yo creo que el señor José Alberto Álvarez, o sea, él llegó con el hecho pensado. Él realmente le puso una cáscara al señor Blandón. Y cuando llegó el señor Blandón, me imagino, claro, venía escuchando lo que decía José Alberto. Estaba en vivo, transmitido en vivo por los medios. Y explotó. Pero no conforme con eso, no es solamente que explotó, sino que eso marcó el talante de toda la reunión. Que, por cierto, no es la mejor forma de arrancar una reunión de alianza política de oposición en esos términos, porque le pusieron en bandeja de plata a todo el resto de los partidos políticos, de gobierno o no, todos los que se oponen a esa alianza, adivina qué hicieron, pues se burlaron del acuerdo. ¿Quiénes estarían más reídos que Rómulo Rux? Oye, estamos hablando no solamente del gobierno, porque aquí el gobierno obviamente está retando, sino también el señor Ricardo Martinelli, burlándose de lo que pasó allí. Entonces, no sé la intención, si la intención era provocar, obviamente lo lograron porque ustedes escucharon inclusive a la salida lo que dijo el señor Blandón, que había salido cabreado de lo que había pasado en estos términos. No lo digo yo, literal, así lo dijo. O sea, salí cabreado, esto fue lo que me provocó. Claro, el señor Blandón se sentó en la mesa, conversó con todos, pero quizás no en el mejor término. ¿Por qué la provocación? No la entiendo, pero de que fue una provocación,
no hay duda de que fue una bueno, ahora, provocación. Atenógenes, conociendo cómo es la dinámica de la conformación de una alianza para una nómina presidencial, era previsible que en esa reunión pública, convocada públicamente en un almuerzo, ahí no se iba a definir nada. Entonces el señor Álvarez trató de meter un gol y yo creo que le salió mal la jugada. Claro que sí. ¿No? Yo creo que le salió mal la jugada. Bueno, porque, y el señor Blandón iba de buenas pulgas ayer, pues, o sea, iba con la manta arrastrando, llegó y explotó. Sí, pero esa alianza en los partidos, por lo menos en Cambio Democrático y en el panameñismo, tiene que ser discutida en un directorio nacional. Claro Eso no se decide lo que decían ellos tres en una mesa de restaurante. No puede ser así. Entonces, pero el señor Álvarez a lo mejor en su partido sí, yo no sé. Claro, esa es la decisión ese es el tema de cuando tienes partidos de bolsillo, ¿no? Sí. Entonces, un partido pequeño, él toma la decisión. La dinámica es totalmente distinta en partidos grandes como son el Cambio Democrático y el panameñismo. Entonces, la verdad es que el señor Álvarez trató de meter su gol y puede haber puesto en peligro la candidatura claro de su sí. candidato a alcalde, que era lo más fuerte que tenía. Triple R, que lo tuvimos aquí, puede estar en peligro porque se molestó mucho Blandón con él. Creo que no, ya de por sí eso no va para ningún lado. Pero bueno, pues, para que veas cómo las cosas... No puedo decirte ni siquiera que el Partido País es el fiel de la balanza en esa discusión, porque realmente no es que suma mucho, pero agrega valor a la conformación de la alianza, pero en ese proceso casi provoca que la alianza no funcione, o sea, que muriese en su cura. Casi, no sabemos, porque parece, y ya me confirmaron que la otra semana hay otra reunión similar, me imagino que ya con los ánimos caldeados, ¿no? Y según le escuché hablando, menos caldeados. La reunión estaba convocada para hacer el anuncio de que el 16 de septiembre los directorios iban a discutir la conformación de la alianza. Pero Toto Álvarez se adelantó, dijo lo que dijo y formó ese rifirrafe ahí en el restaurante H. A tener cuidado con la alianza, porque si no, muere en su cuna. Bueno, tenemos una pausa. Regresamos aquí en breve, aquí en Cuarto Poder. Vamos a estar hablando acerca del contrato entre Minera Panamá y el Estado. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy nos acompaña Sorel Morales. Esta mañana vamos a hablar acerca del contrato entre el Estado y Minera Panamá. Yo creo que sí es importante entender qué va a pasar, de qué forma esto se está avanzando en la Asamblea Nacional. Sorel, buenos días, gracias por acompañarnos, dada tu experiencia en este tema minero. Sí sería entender y poner en perspectiva la manera en que se está discutiendo esto en la Asamblea. ¿Qué piensas? De igual forma también ante la crítica ciudadana sobre el tema de la minería. Buenos días. Buenos días, Atenógenes. Muchas gracias por invitarme al programa de ustedes. Buenos días, Guido. Sí, bueno, se dio ya la primera reunión donde se estuvo discutiendo la metodología que se iba a utilizar en la Asamblea. Al final se decidió que se dividiera la discusión en dos bloques. Por un lado, el bloque legal, laboral y social, creo que es el otro tema, es una parte amplia, y del otro lado la parte que es un poco más técnica, que tiene que ver con el tema ambiental, con el tema temas técnicos ambientales y también temas económicos. Se ha estado recibiendo la cantidad de solicitudes. Me imagino que tiene que haber mucha gente que ha solicitado de alguna manera tener la oportunidad de emitir sus opiniones al respecto del contrato. No sabemos todavía cuándo se va a reanudar porque se entró en un receso, me imagino que precisamente para organizar cómo se iba a dar todo esto, toda esta materia. Nosotros en la Cámara Minera lo que queremos es que haya una conversación honesta al respecto de este tema, que no vayamos a decir cosas, pero que de hecho ya se vienen diciendo que son tergiversaciones y que no tienen nada que ver con la verdad, sobre lo que está sucediendo en la zona donde opera la mina. Sobre todo esta crítica que dice que vamos a tener un enclave colonial en la zona de la minera. Hombre, es que indudablemente de que esto es muy diferente a un enclave. Aquí lo que se está haciendo es que se le está dando un contrato a una empresa donde se establecen unas condiciones, tiene un tiempo determinado y obviamente todo está sujeto a que ella cumple esas condiciones.
Y esas condiciones están dadas dentro del marco de la legislación panameña, es decir, dentro del marco constitucional y también dentro del marco del Código Minero, dentro del marco del Código Ambiental. La empresa no es que va a hacer lo que ella quiera en esa zona, sino que simplemente para hacer cada actividad que tenga que ver con la operación, ella va a tener que tener los permisos que son requerimiento para poder llevar adelante esa actividad cualquiera sea. Si ella tiene que ampliar el puerto, tendrá que ir a la autoridad marítima. Si ella necesita ampliar una parte de su planta, va a tener que ir donde la entidad responsable que tenga que ver con esa construcción o con esa ampliación y obtener los permisos requeridos. Es decir, esto de enclave no tiene nada. Por otro lado, ¿cómo vamos a llamar enclave una zona que indudablemente es una zona protegida y es una zona protegida desde hace tiempo? Y por primera vez desde que se comenzó la construcción de la mina es una zona realmente protegida en términos ambientales, donde además la gente está siendo beneficiada. Hay una cooperativa de 250 agricultores de las 14 poblaciones de la zona que pasaron de ejercer la agricultura de roza y quema, o sea, actividades agropecuarias que estaban definitivamente dañando el ambiente. Ahora ellos hacen prácticas sostenibles de producción agropecuaria y además de eso ya se han convertido en pequeños empresarios, tienen una cooperativa, le venden 60 toneladas de insumos agropecuarios a la mina y además ya venden al mercado nacional. O sea, esto es algo muy diferente y no tiene nada que ver con... Pero entonces, ¿por qué la percepción, por qué la crítica directa hacia esta negociación? O sea, ¿qué hay detrás de eso entonces, Sorel? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Las críticas de esta negociación vienen en un sentido de que, y eso lo hemos estado mirando nosotros, vamos a tomar en consideración un tema muy importante o un indicador muy importante. Panamá es un país muy centralizado, es un país que donde las mejores oportunidades se dan en la ciudad de Panamá. La gente tiene que emigrar hacia la ciudad de Panamá para poder tener mejores oportunidades y tener mejor calidad de vida y para ellos mismos y para su familia que dejaron en el interior para poder ayudarlos. Entonces, eso es lo que marca el problema de desigualdad que tiene Panamá, la diferencia de oportunidades de todo tipo y de calidad de vida que existe entre la ciudad de Panamá y el resto del país. Y eso siempre ha conducido a que en la ciudad de Panamá es donde se da el salario promedio más alto del país. Esta situación con la mina ha cambiado. Ahora el salario promedio más alto del país se da en la zona entre Penonomé y Donoso, que es donde se encuentra ubicada la mina. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se ha hecho o se ha logrado? Disminuir esa desigualdad y vemos que este proyecto ha sido una forma de disminuir la desigualdad que existe entre el interior del país y la ciudad de Panamá. Entonces, vemos que hay una cantidad de activistas que dicen que comienzan con que hay que cerrar la mina, con que hay que cerrar, con que hay que sacar a la empresa de Panamá. Lo que va a suceder con eso es que indudablemente, si eso sucede, es que esas personas ya vamos a dejar de tener ese vehículo de disminución de la desigualdad, por un lado, y por el otro, se van a perjudicar una cantidad de personas, no solamente que trabajan directamente en la mina, sino que de manera indirecta obtienen su sustento. Estamos hablando de más de 40.000 familias panameñas de todas las regiones del país, porque allá trabajan gente que vive desde Chiriquí hasta Darién. Sorel, una de los cuestionamientos, aparte de los ambientales, que se hacen al contrato nuevo, es que la retribución que paga la empresa minera al Estado panameño en concepto de regalías, aunque se mejora con respecto al contrato anterior, dista mucho de la retribución que paga la misma empresa en otras minas en otros países del planeta. Bueno, yo no sé dónde será, pero indudablemente vamos a los datos. En el caso de Chile,
la retribución que paga. En el caso de Chile, en este momento las regalías que se pagan, y en el caso de Perú, son muy similares, o mejor dicho, utilizan la misma metodología con que se está estableciendo el pago de regalías del contrato de Minera Panamá. Es decir, son regalías sobre la ganancia operativa, es decir, sobre la ganancia bruta de la empresa. Entonces, en Chile, las regalías van del 0 al 12% de la ganancia bruta. En Perú van del 0 al 14%. En Panamá van del 12 al 16%. Además, igual que en Perú, si esa ganancia operativa está debajo del 2%, ya se aplica una regalía del 2% sobre las ventas brutas. Es decir, si no hay ganancia pero vendiste, siempre vas a pagar regalía. Entonces, si hacemos esa comparación con los dos países que son los mayores productores de América Latina, esto no tiene sentido lo que se está diciendo. Y además de eso hay que agregarle el pago mínimo garantizado, que en ningún país, esto es algo inédito en todos los países, un pago inédito garantizado de impuestos de una empresa. Es decir, yo no sé de dónde sacaron o de dónde se saca que en otros países las regalías son mayores que lo que se está pagando aquí en Panamá. Estamos dentro de lo que pagan los países que más producen, o estamos un poquito superior a lo que se paga en países como Chile y Perú, que son los dos mayores productores del cobre en el mundo prácticamente. El otro tema, y Sorel lo planteaba, dice, califica la conversación y el análisis sobre el contrato minero que debe ser una conversación honesta. Es decir, exponiendo, debo suponer yo, exponiendo cada parte los argumentos reales, con base en la verdad, en datos, claro, no en supuestos datos o en supuestas cosas. Profundízanos un poquito eso, porque yo sí he estado viendo cierta información que circula en redes sociales, que cuando uno la contrasta con la realidad, pues hay una diferencia enorme, ¿no? Por ejemplo, y pongo un ejemplo, que circuló en estos días el video de la tina de Relave, que es donde se vierte el agua que se usa para el proceso de molienda y separación del mineral de cobre de la piedra. Se deposita en una tina de Relave, que es una tina que tiene unas determinadas características y un determinado control, y luego esa agua, pues se reutiliza, parte de esa agua se reutiliza en el proceso y otra se evapora, ¿no? Como es natural con toda el agua. Pero esa agua lo que contiene es básicamente piedra molida, ¿no? Tiene sedimento. Entonces, vi un video en donde esa tina de Relave, cuando se está virtiendo el agua, dicen que así se contaminan los ríos en el área de la mina. Y eso, pues no, eso riñe con la realidad. Y es precisamente a eso a lo que me refiero. O sea, si nosotros tenemos la verdad, no tenemos por qué mentir. Es decir, simplemente tenemos que hablar de los hechos. Y ese caso es muy interesante. Por ejemplo, en el caso del tema del agua que se utiliza en la mina. ¿Qué se hizo cuando se hizo el diseño de la mina? Se tomaron en cuenta todos los factores de precipitación, los factores de escorrentía superficial, los factores de agua subterránea, etcétera. Y al final, tomando en consideración todas esas variables, lo que se decidió, ok, con el agua de precipitación prácticamente nosotros tenemos más que suficiente para poder suplir las necesidades de la operación de la mina. Es decir, ¿en qué desemboca eso? En que hoy el 99% de esa agua que hace parte del proceso y que bien acabas de mencionar, se recoge más bien del agua lluvia que cae en la zona de donde está la operación de la mina. Todas estas aguas de lluvia que caen en la zona de operación de la mina se canalizan de forma de que son esas las aguas que se utilizan para el proceso. Pero que hay algo más allá de eso, que además de esas aguas, alrededor del 78 al 80% de esa agua que se utiliza en la operación se recircula. El resto es agua que se trata y que luego de que se obtiene los valores que la normativa establece para poder vertir esa agua en los drenajes superficiales
de la zona, entonces se libera. Y todo eso son análisis que se hacen a través de sensores, a través de un equipo automatizado que va indicando cuando el agua tiene esa, ya cumple con las características que establece la normativa para poder vertirla. Por otro lado, también se habla de que, y es una cosa muy interesante, el tema, y también tiene esto que ver con la conversación honesta, se habla de que la empresa va a manejar el espacio aéreo de la mina. Se ha llegado a decir eso. Eso no es así. Es algo que sucede en un lugar como este, donde se están haciendo voladuras de gran magnitud. Obviamente, donde se realizan voladuras de gran magnitud, un avión no puede estar volando por allí a menos de 3.000 metros de altura. Entonces, por eso es que la empresa tiene que notificar a la autoridad competente, como decíamos antes, oigan señores, mi programación de voladuras son estos y estos y estos días, a tales horas, de forma de que restríngame el espacio aéreo en esa área para que no vaya a ocurrir un accidente con un avión volando a menos de 3.000 metros de altura sobre el área donde se hacen las voladuras. Así que a esto me refiero con el tema de la conversación honesta. Vamos a hablar con hechos, vamos a hablar con base científica y vamos a conversar de esta manera y llegar a entender realmente cómo a través de este contrato el Estado va a recibir 10 veces más de lo que recibía con el contrato anterior. Tenemos una pausa sobre Sorel Morales de la Cámara Minera, aquí en Cuarto Poder, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder hablando con Sorel Morales, quien es de la Cámara Minera, y todavía quedan muchos temas relacionados con este asunto del contrato entre el Estado y Minera Panamá, y sobre todo uno que me llama mucho la atención, y es que la mayoría de la dirigencia política, obviamente salvo el gobierno, que es el que la propone y la va a discutir en la Asamblea, están diciendo de que se oponen al contrato minero. O sea, ya hay una parte, ya hay un elemento político que se agrega a la discusión. Entonces vemos a los principales dirigentes políticos diciendo hay que decirle no al contrato, hay que decirle no al contrato, estamos en contra del contrato, este contrato no es bueno. ¿Qué piensa usted de ese efecto, no? Yo creo que se están disparando en el pie los candidatos que se oponen al proyecto minero, porque es evidente que entonces se oponen a la disminución de la desigualdad en el país, como lo acabamos de ver y les acabo de contar. Es decir, un proyecto que en materia de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, en su dimensión ambiental, en su dimensión social y en su dimensión económica, está contribuyendo con el país como lo está haciendo de manera significativa y eso es notorio, y podemos quedarnos aquí toda la mañana hablando de cuáles son nuestras contribuciones. Definitivamente, ¿cómo tú le vas a decir a la gente de manera objetiva y de manera honesta que tú quieres que ese proyecto se cierre cuando esa contribución es tan significativa y tan evidente? Y por otro lado, ¿cómo le vas a decir a 40.000 familias, oye, mire, ustedes van a quedar en la calle, y precisamente en este momento cuando sabemos nosotros que la cosa está extremadamente dura, como decimos en el argot popular? Así que yo creo que ellos deben volver a asesorarse, que deben buscar la gente técnica, la gente que conoce sobre este tema, la gente que conoce la mina, porque ¿qué pasa aquí en Panamá? Todo el mundo habla de la mina y dice, bueno, yo no he ido a la mina, pero yo opino que esto es así y así. No, aquí esto, indudablemente que una de las cosas para poder tener una conversación honesta, una de las principales variables que hay que considerar antes de la conversación honesta es que uno debe estar bien informado para poder entonces tomar decisiones y hablar sobre el tema sobre el que se vino a la palestra, ¿no? Bueno, una de las preocupaciones que también se han visto en la palestra casualmente es la capacidad del Estado panameño y de las entidades panameñas de hacer una adecuada supervisión para que se mitiguen los eventuales daños ambientales, se supervise adecuadamente el proceso de cierre de los diferentes tajos una vez ya han sido extraído el material de cobre disponible y el proceso de cierre de la mina. Hay quienes cuestionan la capacidad real que tiene el Estado panameño de hacer esa supervisión
adecuadamente? Bueno, indudablemente de que nosotros estamos incursionando en la gran minería por primera vez. Lo otro que hemos tenido es, si acaso, mediana minería. Aquí del resto ha sido pequeña minería. Esto es un proyecto de clase mundial donde se está utilizando tecnología muy avanzada. Es una mina que incluso amigos mineros de América Latina me dicen, oye, esta mina es de primer mundo. O sea, aquí se ha trabajado con lo último en tecnología, con la última metodología para el desarrollo y para la operación de esta mina. Entonces, en el tema de la institucionalidad, ya se está trabajando en mejorar ostensiblemente la institucionalidad que es del sector minero en Panamá, que indudablemente tiene que ser fortalecida. Se tiene que crear una entidad que tenga la capacidad de articular esfuerzos entre todas las demás entidades del Estado y coordinar esos esfuerzos de manera de que se haga una supervisión efectiva en conjunto sobre la mina. Porque allá no está nada más la Dirección de Recursos Minerales del MISI, también está el Ministerio de Ambiente, está la Autoridad Marítima, está la Autoridad de Recursos Marinos, está todas las entidades, hasta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, tienen que de alguna forma ver con la mina. Entonces se requiere una entidad o una institucionalidad del sector que sea capaz de articular esfuerzos y de coordinar estos esfuerzos de manera de que la supervisión sea lo más efectiva posible. En eso ya se está trabajando. Ya se ha hecho un trabajo desde hace unos años atrás, de hace 2 o 3 años atrás, yo creo que ya estamos cerca de que se comience a dar los pasos efectivos para que eso se cree. Por otro lado, en el caso del tema ambiental, que la gente habla mucho, pues el monitoreo que se hace, por ejemplo, de la calidad del agua, es un monitoreo que se hace en línea, que se hace con una tecnología que permite en tiempo real, viendo cuál es la calidad del agua, por ejemplo, que se está virtiendo a una quebrada directamente luego de ser tratada, o el agua que circula porque es parte de un río. Son puntos obviamente seleccionados por técnicos especialistas en este tipo de cosas, que son lugares significativos donde es muy importante que se monitoree esa calidad del agua. La idea, y también con el nuevo contrato se establece que la minera tiene que ayudar a que el Ministerio de Ambiente tenga una estación de manera de que ellos, de la misma manera en que la minera está obteniendo los datos en tiempo real de esa calidad del agua, a el Ministerio de Ambiente lleguen esos datos también en tiempo real y ellos puedan monitorear en línea la calidad del agua, y no solamente la calidad del agua, otra gran cantidad de factores ambientales que se monitorean en la zona de operación de la mina y en la zona de los alrededores de la mina, porque también esto se hace. Y aparte de eso, hay algo muy importante, y es lo que se ha denominado el monitoreo participativo. De las 14 comunidades que son aledañas a la mina, se ha tomado gente de esas comunidades, se les entrenó en cómo tomar muestras de agua, cómo tomar muestras de otro tipo de sedimentos o de otras cosas, y ellos están siendo asesorados por una universidad de aquí de Panamá, y de manera independiente, cuando ellos lo deciden, ellos van y toman estas muestras en los puntos que ellos seleccionan o que ellos ya tienen seleccionado para este monitoreo. Toman esas muestras de agua, por ejemplo, y ya conocen cómo es el sistema o la cadena de custodia para que esas muestras lleguen intactas al laboratorio. Se envían a los laboratorios donde ellos, en conjunto con la universidad que los asesora, deciden, y en ese laboratorio se analiza. Entonces hay una tercera voz independiente, un tercer actor independiente que está teniendo la información de
y de manera independiente está obteniendo la información acerca de la calidad de estas variables ambientales alrededor de la zona del proyecto. Gracias, Sorel, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Sorel Morales, de la Cámara Minera, hablando acerca del contrato entre el Estado y Minera Panamá. Así terminamos en Cuarto Poder este día, Guido. Así es, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.